que nos permite hacer una cierta reflexión sobre algunos aspectos que a mí me parecen importantes, que trato de reflejar en el libro de Pedagogía Antifascista, que por cierto normalmente está de acceso muy fácil en cualquier librería al lado de vuestra casa si queréis leerlo. Yo solo diré algunas cuestiones que me parecen que quizá puedan ser más o menos relevantes o que podríamos debatir después en el diálogo. Pues la primera cuestión que me planteas, Pilar, a mí me parece muy clara. Es que el antifascismo es un término positivo. Y este es el problema. En la disputa por el relato nos han convencido de que el antifascismo o el imaginario colectivo aquí en España es de 4 chavales jóvenes con cresta punky tirando piedras contra las farolas. Bueno, este es uno de los problemas esenciales. Si tenemos, hablando de memoria democrática, justo si tenemos algo claro en todo el trabajo de investigación en memoria democrática, es que España es una anomalía en ese sentido. El resto de los países europeos, tras la Segunda Guerra Mundial, se fundaron sobre el antifascismo tras el genocidio nazi. Mientras que en España la democracia no se fundó como estos países desde el antifascismo, sino desde el olvido del pasado. Y este es uno de los problemas esenciales. Por eso, cuando se hace un homenaje a las antifascistas que derrotaron a los nazis, que derrotaron a los italianos, que derrotaron el fascismo, en Francia tú te encuentras que están todas las autoridades militares, políticas, civiles, todas. Aquí en España son las asociaciones memorialistas y unas personas interesadas. Esto es una anomalía. Pero además de eso, yo creo que en educación debemos dejar de ser políticamente correctos y abordar los temas sustanciales y que realmente nos preocupan. Por eso, cuando decidí el título, lo quise hacer llamativo en este sentido, de poner en valor justamente la pedagogía antifascista como una reflexión de urgencia y de compromiso ante el actual auge del neofascismo, que lo hemos visto, que lo estamos viendo, y no me refiero solo a un partido como Vox, me refiero a la extrema derecha del Partido Popular, que asume el neofascismo como un elemento básico de confrontación, como estamos viendo, por ejemplo, en una de las adalides más claras en este sentido, como la señora Ayuso. Y además, no solo estamos viendo el auge, sino la progresiva normalización por una parte de la sociedad de este fenómeno, que dice, no, es otra opción más. Hay un famoso serie de Antena 3 de hace tiempo que plantean esto de la normalización en un cole y los profes lo paran. Un guión de hace 30 años que ahora sería visto y casi demonizado diciendo, no, es que la cultura de la cancelación se tiene que expresar. Por eso digo y planteo en la parte última del libro la necesidad de una pedagogía del compromiso. Es decir, cuando yo hablo de pedagogía antifascista, digo, vale, hago un análisis crítico, cómo está penetrando, pero por otra parte digo, ¿qué alternativas? ¿Qué es lo que tendríamos que hacer en la comunidad social, en la comunidad educativa, en las aulas, en las políticas sociales y educativas? Es decir, ¿qué tendríamos que hacer para disputar el relato, para generar una pedagogía social? Y uno de los elementos, una de las líneas es esta pedagogía del compromiso. ¿Se acuerdan ustedes de aquella frase o lema del 15M que se decía, el maestro, la maestra luchando también está enseñando? Pues esta frase nos recuerda al profesorado que por una parte somos integrantes de la clase trabajadora y somos parte de la ciudadanía que se implica social y políticamente para conseguir un mundo más justo y mejor, y que por ello tenemos y debemos defender en la calle y en los espacios públicos con el resto de la sociedad los valores y principios que proclamamos en nuestras aulas. Y por otra parte, que nuestro ejemplo como profesores, profesoras, como educadores sociales, educadoras sociales, como referente, somos un referente también para los más jóvenes y para el resto de la sociedad, ofreciendo con nuestro compromiso a los estudiantes
oportunidades para comprender y experimentar justamente cómo la política, el poder y la responsabilidad funcionan en y a través de ellos, tanto dentro como fuera de las escuelas, y que por lo tanto debemos implicarnos hasta mancharnos, que diría el poeta Rafael Alberti, implicarnos en atajar también desde la educación esa enfermedad política, esa peste que diría el filósofo Camus, que es el neofascismo, que corre una democracia vulnerable y frágil, y que aunque sabemos que nunca se podrá erradicar por completo el neofascismo sin la superación del sistema capitalista, como ya explicaban los filósofos Walter Benjamin o el poeta y autor de teatro Bertolt Brecht, a pesar de que sabemos que no lo podremos superar del todo sin superar el sistema capitalista, debemos, mientras tanto, contenerlo de forma constante y tenaz. Esta es la pretensión. De ahí el título un tanto provocativo, pero a la vez reivindicando esa parte positiva del antifascismo. Porque luego vas desarrollando que ese fascismo se alimenta de algunas herramientas como la simplificación de la realidad o el pensamiento único. Cosas que por otra parte parecen contra natura con respecto a la especie humana, que si algo somos y hemos de ser, somos seres complejos precisamente y que pensamos de una manera absolutamente diversa. Sin embargo, esto está ocurriendo. Y resulta muy interesante esa descripción que haces de cómo evoluciona ese fascismo del que hablabas del siglo XX con respecto a este neofascismo, llamado así, en el siglo XXI. Hay cosas que se mantienen y cosas que se van añadiendo. ¿Nos puedes contar un poco más a qué llamas neofascismo? ¿A qué llamamos neofascismo para entendernos bien entre todas? Sí, primero, fíjate, lo que has dicho me parece muy importante y paro un momentito ahí y ahora te respondo a esto. Esto del pensamiento único, de la simplificación, ¿no? ¿Por qué las personas a veces admitimos este modelo tan simplificado? Que son mantras. Mantras, además, o frases vacías que lo único que apelan es a la emoción y no hay prácticamente ninguna razón. Por decirlo así, la Ayuso en Madrid puso solo su foto para ser elegida, punto, nada más, no necesitaba explicar nada más. ¿Por qué eso del pensamiento único, esa simplificación? Porque es más fácil, es más simple y más cómodo. Pensando mañana en el día que se celebra, que solemos utilizar los seres humanos los estereotipos, los prejuicios, los juicios previos para clasificar, ordenar y etiquetar, porque queremos tener controlado el mundo. De hecho, nos da miedo la diferencia, nos da miedo la diversidad. Y el neofascismo nos asegura el orden, la autoridad, la seguridad de un líder que nos señala el camino. Y disputa desde el relato emocional, no desde el racional. Nos dice o conmigo o contra mí, apelando siempre a lo visceral, a los sentimientos, a las emociones, con los nuestros o con los otros. Y todos, desde pequeños, queremos ser parte del grupo. El pensamiento único nos asimila al grupo, nos hace sentirnos parte de él, ser aceptados y no tener que pensar críticamente por nuestra cuenta. Por eso, planteo en la segunda parte del libro como otra de las líneas esenciales de intervención, no solo en la escuela, sino en la educación en general, en la familia, en la sociedad. Una línea fundamental frente al neofascismo es la pedagogía crítica. Potenciar una escuela y una educación crítica que faciliten la autonomía progresiva del pensamiento de nuestro alumnado para que sea capaz de afrontar con éxito cualquier tipo de adoctrinamiento y sobre todo el proveniente de quien controla el poder y que se afana por mantener un sistema casi monoideológico, es decir, una sola ideología, como podemos ver en los medios de comunicación. Y esto tenemos que entender que la educación, como decía Pablo Freire, el mejor y el más reconocido pedagogo del mundo, es una forma de intervención política del mundo y es capaz de crear las posibilidades para la transformación social con el fin de ampliar y profundizar los imperativos de la democracia económica, de la democracia social, de la democracia política, que vaya más allá de la lógica economicista que nos promueve el capitalismo. Es hacia una lógica del bien común y de la liberación de Pablo Freire. Claro, y es verdad, en la segunda cuestión que me planteabas, que no es lo mismo el fascismo clásico, que todo el mundo podemos pensar y nos remite a referentes como Hitler, como Mussolini,
como Videla, como Pinochet, no habla, o Bolsonaro ahora, no hablamos de ese fascismo clásico, sino del neofascismo. El neofascismo, o como lo han calificado, que es el actual, lo han calificado también autores, fascismo de tercera generación, tiene algo nuevo. Lo que le hace radicalmente diferente es su complicidad con el neoliberalismo. De hecho, utilizo el término neoliberalismo autoritario para describir esta alianza. No es novedoso que el fascismo surja de alianzas de sectores del capital con grupos militaristas, religiosos o sencillamente ideológicos. Lo novedoso es que este neofascismo de ahora es compatible y máximo defensor de los principios neoliberales de desregulación, culto al individualismo y preponderancia del mercado frente al Estado, lo cual, claro, se traduce en un culto a la privatización educativa, al emprendimiento empresarial, a la supuesta ideología del esfuerzo que ignora los factores sociales que afectan al rendimiento educativo y a la reivindicación del profesor autoritario como figura disciplinadora y coercitiva. Esto es lo que tiene como elemento esencial y nuevo y que tiene unas connotaciones luego muy claras en la escuela, como vemos. Por otra parte, bueno, sería también bastante cómodo y simplista señalar actitudes fascistas en personas claramente alineadas con el neofascismo. Pero también nos hablas de que no debemos de perder de vista que cuando a veces hablamos de la neutralidad como algo posible, cuando miramos hacia otro lado, cuando consideramos que esto no va con nosotras ni con nosotros, allí también hay unas actitudes fascistas, en el sentido de que no nos comprometen con el bien común, sino más bien con unos principios individualistas que están basados en una sociedad como la que nos has descrito. ¿Qué pasa con la aparente neutralidad? Pues que si algo tenemos claro en educación es que no hay neutralidad posible. O educas en el antifascismo y educas en la democracia, o estás educando antidemocráticamente y de alguna forma estás siendo cómplice en esa falsa neutralidad. Decía Martin Luther King: nos arrepentiremos no tanto de las malas acciones de los malos hombres en esta generación, sino de tanta buena gente que miró para otra parte, siendo cómplice de alguna forma por omisión y permitiendo que esa gente cometiera esos malos actos. Este es el gran problema. Yo pertenezco a Prometeo, un grupo de hombres por la igualdad de aquí de León, cuyo lema, el lema de nuestro grupo es: el silencio nos hace cómplices. Si tú no luchas contra el machismo, estás siendo cómplice del mismo. Si tú no combates la prostitución, estás siendo cómplice de la misma. Si tú no educas inclusivamente, estás educando excluyendo a la gente. Es decir, no hay neutralidad posible. Y los medios de comunicación y una buena parte de la sociedad consideran que, bueno, que es que tenemos que mantener como una cierta equidistancia. De hecho, están blanqueando al fascismo, porque el fascismo es funcional al capitalismo neoliberal. Es funcional porque oculta las raíces reales de la injusticia social y la responsabilidad de las élites económicas y financieras. Lo que busca es sembrar el enfrentamiento entre los perdedores del modelo, fomentando por una parte el orgullo de sentirse superior y por otra canalizando la ira hacia los colectivos más vulnerables. Además, el hecho de que en España el partido ultraderechista Vox esté dirigido por varios antiguos miembros del Partido Popular ha justificado un trato más que benévolo por parte de los medios de comunicación y la relativización de sus postulados y propuestas xenófobas, antifeministas y antidemocráticas por parte de los partidos conservadores. Todo esto ha servido para blanquear a Vox como una formación legítima, integrándole incluso en el denominado, que le denominan así, bloque constitucionalista. Es la famosa teoría de la equidistancia. Se equipara al comunismo, que defiende el bien común, con el fascismo, que defiende la superioridad racial o de clase.
y se alude a que ambos son extremos. El problema de fondo es que mientras que otras democracias, y era lo que explicaba al principio, como la italiana o la francesa se fundaron sobre el paradigma del antifascismo tras el genocidio nazi, la española lo ha hecho sobre el de la superación y el olvido del pasado franquista, lo cual ha permitido blanquear el fascismo y que ahora resurja con toda su fuerza. Este es el problema. Es verdad que la escuela no es toda la educación de cada persona, pero sí que haces un análisis bastante exhaustivo de cómo ese neofascismo se ha instalado o busca penetrar el sistema educativo y la escuela. ¿Nos podrías contar algo más sobre esto? Pues sí, fíjate, lo que de alguna forma estamos viendo es que está penetrando profundamente en la escuela, en la educación. El otro día estaba en concreto en un instituto de secundaria de la zona minera de aquí de la provincia de León, que ha sido muy combativa frente al cierre de toda la industria y que había un gran nivel de afiliación sindical. Bueno, pues en el instituto los hijos e hijas de estos líderes sindicales, asociados, luchadores, sin edad prácticamente para votar, de 10 a 11 años, 3 de ellos decían con el brazo en alto: nosotros somos votantes de Vox porque estamos hartos de las feminazis y de la ideología de género. Seguro que no tenían ni idea qué significaba eso de la ideología de género. Seguro que lo habían oído, pero reproducían algo que ellos ven que es provocativo actualmente. Si ser malote en otras épocas en la escuela era ser el más gamberro, ahora es ser de Vox. Y esto está calando entre los jóvenes de forma preocupante. De hecho, Vox lidera con amplitud el voto joven de 18 a 24 años y gana en los municipios con menos de 20.000 habitantes. De hecho, esta es una encuesta de febrero del 22 en Andalucía. Pero si cojo Castilla y León, por ejemplo, mi comunidad, es que el perfil medio de los votantes de Vox en febrero, cuando el partido de Santiago Abascal obtuvo casi el 20% de los votos, es que está nutrido por los jóvenes. Por lo tanto, vemos que hay una penetración en los jóvenes. Tenemos que preguntar, ¿qué estamos haciendo en la escuela? Educando en determinados valores para que tantos jóvenes, sin embargo, abracen justamente los valores diametralmente opuestos. Claros, y entonces tenemos que ver, por una parte, Vox está introduciendo el PIN parental. Yo me imagino que habréis oído hablar del PIN parental, que alguna gente llama el PIN neandertal, que es que aquellos profesores y aquellos centros educativos que educan en derechos humanos, combaten la homofobia, trabajan la diversidad sexual o la educación sexoafectiva, les denuncian judicialmente. Y entonces el profesorado tiene miedo, porque ya algún profe se ha tenido que sentar en el banquillo del juzgado, de momento a declarar como testigo, pero puede aparecer como acusado. Y de repente dicen, bueno, ¿por qué me voy a meter yo en más líos? Y empieza a generar una autocensura. Esto es parte de una estrategia que tienen a nivel mundial de lo que se denomina lawfare educativo, es decir, judicializar el sistema educativo para controlar la ideología del profesorado. ¿Por qué? Porque para ellos, por ejemplo, adoctrinar en nacionalcatolicismo durante la clase de religión, eso no es adoctrinamiento. Ellos llaman adoctrinamiento a todo lo que no esté conforme a su ideología y entonces lo denuncian, con lo cual están generando un sistema de autocensura en el propio profesorado y consiguen de esta forma controlarlo. ¿Por qué? No admiten la pluralidad. Es decir, saben que en los centros concertados hay algo que es una anomalía en España, somos anómalos en tantas cosas, que en los centros concertados pueden tener ideario. Ideario es que los dueños de ese centro han establecido cuál es la ideología en que van a educar a los niños y niñas. Y tú dices, ¿cómo? ¿Una ideología? ¿Cómo es posible? Pues así está establecido por ley, admitida por todos los gobiernos, de todo tipo.
En la pública es la única que garantiza una cierta pluralidad. ¿Por qué? Porque el profesorado ha entrado a través de una oposición en concurso de méritos, de igualdad y de oportunidad, de las mismas oportunidades. Y por lo tanto hay de todo tipo de ideologías, con lo cual ven la pluralidad y los niños y niñas a medida que van creciendo eligen. Por lo tanto hay esa pluralidad, pero para estos que quieren volver al blanco y negro del nodo franquista y no admiten la pluralidad, lo que quieren es controlar ideológicamente y lo hacen así. Pero claro, tú dices, bueno, puede ser este grupo. Pero claro, tú ves otras formas de penetración, que es también el patrioterismo, por ejemplo. Quieren imponer, bueno, apropiarse de determinados símbolos como propios, sea la bandera, sea los militares o las fuerzas de seguridad, como si fueran todas elementos de ultraderecha, una cosa así. El rey, etcétera. Bueno, y lo que están haciendo es que justamente hay campos de entrenamiento de niños soldados en España, desde los 7 años. ¿Y quiénes lo llevan? Gente militante de Vox, guardias civiles retirados, expolicías, que están entrenando a los niños y niñas de 7 años en el uso de armamento. Aquí de momento sin balas, pero en Estados Unidos, que proviene de ahí, con balas. ¿Y cómo se llaman esos campamentos? Tercios de Lezo, Millán Astray, etcétera, etcétera. Y ellos se saludan como cadetes, utilizan toda la jerigonza militar. En vez de estar siendo educados para la paz, están siendo educados como niños soldados. Y tú dices, bueno, pero es que esto, ¿cómo no se prohíbe? No, no, no es que no se prohíba, sino que el Ministerio de Educación ha firmado un acuerdo con el Ministerio de la Guerra de Margarita, o el Ministerio de Defensa, que le llaman de forma eufemística, y han sacado unidades didácticas que han hecho caballeros del ejército, caballeros de tierra, con unos contenidos que tienen que formar la bandera de España en el patio, por ejemplo, algunas actividades, y cantar el himno de la banderita, o el himno de la Armada, con orgullo hay que matar y morir, etcétera, etcétera. Y dices, pero ¿estas son las unidades didácticas que están haciendo? Claro, si tú avanzas y ves que lo mismo pasa en otros campos, tú dices, bueno, es que es terrorífico cómo está entrando y penetrando en la escuela. Y esto es uno de los problemas que tenemos, que efectivamente está penetrando y apenas el profesorado sigue con matemáticas, sigue con conocimiento del medio sin abordar problemas reales que están viviendo los chicos y las chicas, como si solo educáramos para los exámenes y no educáramos para la vida. La cuestión es que tenemos como un paradigma internacional que es la Agenda 2030 con objetivos de desarrollo sostenible. Por otra parte, creo que en el libro explicas muy bien posteriormente qué tipo de pedagogía, qué características tiene esa pedagogía en cuanto al tratamiento de los derechos humanos como base, pero no solamente los derechos humanos que salen en la Carta de 1948, que serían los de primera generación, sino también los de segunda, tercera y cuarta generación. Proclamas una pedagogía feminista, una pedagogía de la memoria y además una pedagogía del apoyo mutuo y la cooperación, algo que parece esencial incluso metodológicamente en las aulas y en la vida. Sin embargo, ese punto de la cooperación y de la educación para una ciudadanía mundial, que también la nombras así, queda muchas veces en el saco roto de llamar a las cosas inclusivas sin que realmente nos incluyamos todas y todos, porque no todo el mundo tenemos derecho a aportar en la escuela, pero también en nuestras calles, en nuestras casas y sobre todo en la sociedad. ¿Qué necesita una persona, qué necesita una escuela o un sistema para cambiar de paradigma? Pues ante todo un proyecto educativo comunitario, colectivo, participado y decidido por toda la comunidad en la que se pueda implicar. Pero no solo me refiero a un centro educativo, por poner un ejemplo, sino también el entorno y los medios de comunicación. Es decir, necesitamos a toda la tribu para educar a uno solo de sus miembros. Y esto es un elemento fundamental. Por eso planteo impulsar una pedagogía radicalmente democrática que convierta los centros, los espacios
en auténticas escuelas de democracia. Es decir, tú no, a mí mi padre me decía, chaval, lo importante es participar. Y yo le miraba fijamente y decía, una mierda, lo importante es ganar. Eso es lo que me estáis enseñando. Me podéis decir lo que queráis sobre que lo importante es participar, pero me estáis enseñando otra cosa. Es decir, si la sociedad no muestra otro referente y otros modelos a la gente joven es producto de lo que hacemos el mundo adulto. Y para eso tenemos que orientar también a la formación de una ciudadanía crítica que sea capaz de defender la democracia representativa que existe, pero también sea capaz de imaginar y avanzar hacia una democracia participativa real, practicándola comunitariamente. Y de hecho se está practicando en muchas experiencias. Y con esto voy a un ejemplo concreto. Por ejemplo, convertir los barrios, los pueblos, las ciudades en entornos globales, educadores y espacios para la educación. Esta es la experiencia, por ejemplo, de las ciudades educadoras. De hecho, a principios del año pasado había más de 500 ciudades de 36 países y todos los continentes. De hecho, bueno, si alguien quiere consultar, se puede ver esta en la página web cities.org, que lo que hacen es plantearse el entorno como un agente educativo permanente, un agente educativo plural, de todos los sectores, capaz de potenciar los factores educativos y de transformación social, donde de alguna forma lo que se plantea es que la educación trasciende los muros de la escuela para impregnar toda la ciudad, todo el barrio, todo el pueblo, de forma democrática y participativa. Es decir, se trata de una educación ciudadana, donde todas las administraciones, pero también todas las personas asumen su responsabilidad de educar y transformar la ciudad en un espacio de respeto a la vida y a la diversidad. Es curioso porque, claro, si al final estamos hablando de ciudades educadoras, coeducadoras, colaborativas, que están pendientes de todas las personas que están a su alrededor, en que se construyan también en felicidad, resulta que la educación cambia de ritmo. Ya no estamos aceleradas, no es necesario correr, sino que el tiempo fluye de una manera distinta y en una clave mucho más humana, porque además el tiempo educativo no es patrimonio solamente de un profesor o de una alumna o de una persona de la familia, sino que el tiempo educativo es patrimonio de todo el mundo y todo el mundo podemos contribuir a él. Esta idea de los ritmos, de la deceleración del ritmo educativo, que al mismo tiempo está muy relacionada con la necesidad de decrecimiento socioeconómico bueno, pues de nuestro mundo. Hoy, por ejemplo, decían que había nacido la persona 8.000 millones en este mundo, que por fin parece ser que se trata de un niño que ha nacido en un lugar de China. Es necesario ese decrecimiento socioeconómico, lo hemos visto y lo vemos claramente en cumbres de cambios climáticos, etcétera, etcétera, pero en cualquier caso, eso también significa decelerar el ritmo, llegar a un ritmo mucho más humano. Efectivamente, significa un cambio de enfoque y de mirada en general. Pensemos que somos como peces que vivimos en un agua que somos a veces incapaces de definir ni de siquiera nombrar. A mis alumnas les cuesta muchísimo, a los 83, 84 que tengo en clase, les cuesta muchísimo constatar que viven en el capitalismo y que el capitalismo encierra un modelo competitivo, acelerado, de presión, de consumo, etcétera, etcétera. Es decir, un modelo donde unos pocos viven a costa de todos los demás y que además los demás lo que aspiran es a llegar a ser de esos pocos, no a cambiar el modelo y hacerlo común. Por eso planteamos el bien común. Somos poco conscientes. Y eso significa empezar a tener otra mirada. Otra mirada, y planteo distintas líneas, efectivamente. Como muy bien dices, Pilar, planteo recuperar una pedagogía lenta, que permita una enseñanza pausada, que desacelere los ritmos escolares y vitales estresados en que vivimos. Eso de sacar notas, ser el primero, deberes continuos, de verdad,
los chicos y chicas tienen una jornada escolar que ningún sindicato firmaría. No firmarían de verdad. Tenemos que vivir para trabajar más reposadamente, más profundamente, destinando tiempo a la reflexión, a la contemplación, al disfrute, a la relación, pudiendo llevar a cabo una auténtica educación lenta y serena, que cuestione la cultura de la cantidad y de la acumulación y permita encontrar sentido en lo que se hace en las clases y que involucre realmente al alumnado en el proceso de aprendizaje, que es un proceso apasionante. Todos los niños y niñas a los 4 años preguntan a todo por qué, quieren saber de todo, y te preguntan por qué la luna es redonda y dices, a ver, un momento, déjame descansar un rato y ver el partido de fútbol. Tiene una curiosidad enorme y a los 14 años no quieren saber casi nada de lo que les contamos en el aula. Algo estaremos haciendo mal. Por eso digo que la pedagogía lenta lo que plantea es pasar de hacerlo porque toca a aprendizajes que transformen por dentro, porque impactan, de esos que servirán para toda la vida. Pero claro, para eso tenemos también que plantear una pedagogía, yo diría, de lo esencial, que priorice un currículum de saberes fundamentales y vinculados con la vida. La escuela no puede ser solamente un espacio en el que se transmiten contenidos académicamente indiferentes, que son académicos al revés, pero vitalmente indiferentes. Es decir, que se aprenden para aprobar los exámenes y se olvidan después. Y solo prácticamente nos dicen, no, es que valdrán para el futuro mercado laboral. De verdad. Lo recojo de un compañero, un colega que decía irónicamente, pero que tiene en el fondo bastante razón, decía, es crucial que un estudiante de 12 años sepa que la conferencia de Berlín de 1885 se decidió el reparto colonial de África, o por ejemplo, que las células eucarióticas tienen un aparato de Golgi. Es más, él acaba diciendo de forma ya más irónica todavía, ¿a quién le puede interesar que Julia y Soraya se peinan el cabello sea una oración recíproca indirecta, salvo a ellas? Por eso lo que planteo es, y si empezamos por analizar, imagínense, ¿no?, que estamos en una clase, por decir, una situación clásica, y que tampoco planteo hacer una reforma radical de inmediato, sino progresivamente, pero pongo un ejemplo concreto para hacerse una idea. Clase de historia. Y yo digo, en primer día de clase, vamos a empezar por analizar el presente para comprender el pasado. Vamos a comenzar la historia de España por la historia reciente. Vamos a analizar la cercana dictadura, la represión franquista, la lucha antifranquista, a la que no se suele llegar o se pasa casi de puntillas. En vez de volver una y otra vez a empezar por la prehistoria, por el principio del temario de Atapuerca a Aznar, que dicen algunos irónicamente eso de valga la redundancia, siempre por el principio, ¿por qué no empezamos por lo reciente para entender el pasado? Por ejemplo, o imagínense, pongo otra más difícil. Planteamos quitar las asignaturas. En vez de lenguas, en vez de matemáticas, en vez de conocimiento del medio, en vez de música, educación física, vamos a transformar vamos a hacer asignaturas con los problemas esenciales y desafiantes actuales. Eso sí, en torno a esos problemas desafiantes, articular esas lo que llamamos clásicamente lengua matemática, es decir, que son aprendizajes instrumentales que nos sirven para otras cosas, ¿vale? ¿Y cuáles serían entonces las asignaturas? Pues imagínense, ecología, decrecimiento, luego hablo del decrecimiento, ¿vale? Convivencia, igualdad, justicia, interculturalidad, afectos y sexualidad integral, cuidado del otro y de la otra, ciudadanía, las que quieran. Pero ojo, que es que esto ya se proponía en los años 90, los movimientos de renovación pedagógica, mediante una metodología de proyectos y de trabajo cooperativo desde un planteamiento globalizador e interdisciplinar que conecte lo que estamos estudiando con la realidad cotidiana y los problemas sociales del propio alumnado. Y claro que en torno a esas asignaturas o materias desarrollamos los aprendizajes instrumentales de la lengua, la matemática, la música, porque es muy diferente en matemáticas plantear un problema como se planteaba clásicamente. Un tren sale de Sevilla a las 5 de la tarde a 324 kilómetros por hora y otro de Barcelona por la misma vía sale a las 7 de la tarde a 432 kilómetros por hora. ¿Dónde se encontrará? O plantear el problema. Tu padre, que está trabajando en una ferretería,
está cobrando esto y como autónomo tiene que pagar esto. Sin embargo, tu madre que está trabajando en el servicio doméstico no está asegurada y es muy diferente. Es muy diferente, ¿por qué? Porque hay elementos que afectan a la vida, que trabajamos sobre lo que tiene sentido y los aprendizajes instrumentales entonces tendrían sentido, serían funcionales y servirían realmente, no tanto para pasar un examen y olvidarse luego, sino para saber enfrentarse al mundo, comprenderlo y actuar en él construyendo ciudadanía, que es la finalidad esencial de la educación. Porque si no, lo que estamos haciendo es matar el afán de aprender sustituyéndolo por el afán de aprobar. Transformamos el deseo de aprender, el de la curiosidad, en simplemente afán de aprobar el próximo examen. Y claro, todo esto tiene que ver mucho con lo que planteabas, la pedagogía ecosocial del crecimiento. Todo este modelo, en el fondo, es un torpedo a la línea de flotación del capitalismo, porque significa otra forma de entender la vida desde planteamientos mucho más humanos, no al servicio del beneficio empresarial de unos pocos, del hiperconsumo, sino al servicio del bien común, al servicio de la humanización, de la solidaridad. Pero para eso hay que descolonizar el imaginario dominante, y eso lo tenemos que hacer desde la educación, el imaginario dominante del crecimiento ilimitado en la edad del colapso que vivimos. Y lo que propone la pedagogía ecosocial del crecimiento es reducir el uso excesivo de los recursos y energía, especialmente en los países más ricos del planeta, y reducir simultáneamente la desigualdad. No se trata de vivir todos en la miseria, ni de renunciar a las conquistas de la ciencia y la técnica, sino aprender a vivir mejor con menos. Implementar la filosofía de la simplicidad de una vida sobria para aprender a reducir y limitar deseos, pero también muchas necesidades, porque al ritmo que vivimos, no podríamos vivir 8.000 millones de personas. Ahora mismo se están produciendo alimentos para 12.000 millones de personas y más, pero se tiran a la basura y además con químicos para que no se puedan reciclar o no se puedan comer, para que no bajen los precios y seguir aumentando ese proceso de acumulación. O sea, es una barbaridad. Pero claro, ¿por qué? Porque hay determinada gente que si todo el planeta viviera al ritmo que viven los norteamericanos, necesitaríamos 7 planetas y no hay planeta B. Si todo el planeta viviera al ritmo que viven los europeos, necesitaríamos 3 planetas. ¿Y cuáles son los perdedores de este modelo? Siempre los mismos, es decir, el sur, a quienes hemos estado saqueando durante centenares de años y ahora lo seguimos haciendo a través de las grandes multinacionales y las reglas de extracción de sus recursos. Por eso los inmigrantes dicen, como dice el Roto, esto no lo digo yo, sino que es una frase de el Roto, este filósofo español, quizá el mejor y menos reconocido en España, que dice, poniendo la imagen de un inmigrante joven, yo llegué a este país siguiendo los recursos que vosotros saqueasteis de mi zona. Este es el problema. Ciertamente, Quique, es imposible contigo seguir ningún guión porque hilas muy fino y bordas muy bonito. Así que más que seguir preguntándote o insistiéndote en algunos puntos, voy a salir a la palestra con este altavoz para que entre todas, entre todos también hablemos de otras cuestiones. Porque es cierto que hemos hablado de la escuela, pero hay otros vida cotidiana que tienen que ver pues eso, con la educación comunitaria, con la educación social que tú también, aparte de que conoces, la utilizas como herramienta en la vida. Voy a ir pasándole a cada quien, si le apetece introducir algún tema en la conversación, el altavoz para que también puedas conocerles. Son gente muy buena, muy rica, muy social y muy de calle. Así que quien quiera lanzarse a contar alguna cosa o a dialogar contigo, estupendo, porque a fin de cuentas, como dices tú, la educación es dialéctica y la educación es diálogo. Cojo papel y boli para tomar nota. No tengo nada que decir.
me he acercado a un compañero que dice, no tengo nada que decir, solo tengo que escribir mucho y mucho y mucho. Debe estar escribiendo otro libro, que tendremos que presentar en breve. Espera un momento, Quique, que te paso. Pilar. Hola, mira, mi nombre es Pilar. Yo te quería preguntar una... Sí, sí. Para que ahora. Fuerte... Sí, mira, que te quería preguntar una cosa. Antes has hablado acerca de educar en los colegios, sobre todo. Yo hay una cosa que siempre me ha quedado mucho en el aire. A mí me ha gustado mucho el ir por los colegios, hacer charlas sobre educación, sobre todo sexual, de tema de drogas, trastornos de alimentación. Entonces yo lo que me daba cuenta es que en los colegios se les educa, se les forma mucho, pero todos los temas que están de actualidad, conceptos que manejamos en la calle, es como que cosas de adultos lo tienen muy en el aire. Las redes sociales les acercan a muchas materias, pero yo creo que los maestros en ese sentido, no digo que no los toquen, queda mucho por hacer para acercarlos a conceptos como violencia de género, racismo, que se toquen todos los temas que hay de actualidad, la tolerancia. Yo creo que se queda muy en el aire todos esos temas. Es una idea mía. Totalmente de acuerdo. Justamente eso era lo que planteaba antes. Tú imagínate que las asignaturas, es decir, es lo que se llama un currículum contrahegemónico. Construir un currículum desde los problemas que realmente tiene la gente y dar respuesta a esos problemas desde la escuela también. Es decir, la escuela implicarse en el entorno. Y tú imagínate que dices, bueno, ¿por qué en una asignatura no va a ser justamente la convivencia social o la democracia? Porque la lengua, ¿cuántas horas dedicasteis a estudiar, recordad, de vuestra época, complemento directo, complemento circunstancial, oración de subjuntivo? Y dices, cuando llega la gente que ha estudiado 1634 horas, eso, análisis sintáctico, y llega a la universidad y les digo, oye, vamos a hacer un examen oral. Y dicen, no, por Dios. Y empieza a caerles una gota de sudor frío desde la nuca a lo largo de la columna vertebral en la espalda hasta donde la espalda pierde su honesto nombre. Y dicen, no, pero digo, y la lengua no era para aprender a comunicarse, pero la lengua no era expresarse, no era esa la finalidad. Y claro, a veces perdemos el sentido y la finalidad de las materias. Y ya no digo ni siquiera que en lengua, en matemáticas, en conocimiento del medio, en educación física y en música deberían entrar todos esos principios y valores que tú planteas. Y que todos los deberes y todas las asignaturas deberían trabajar justamente desde una perspectiva feminista. Todas, ninguna puede ser neutral, porque si no, estás trabajando desde una perspectiva machista. Ojo, decimos, la educación no es neutral. Que todas las asignaturas deberían trabajar desde una perspectiva antirracista e intercultural. Todas. Y dices, ¿y matemáticas? Pues claro, tú puedes poner un problema sobre por qué y hacer una estadística y analizar una estadística en primero de bachillerato, cómo se trabaja, de por qué hay población migrante de determinadas zonas geográficas y en otras no. En las zonas VIP no se admiten. ¿Y por qué eso? O tú puedes poner los sueldos que están cobrando ahora los migrantes en la hostelería y confrontarlos con eso. Y puedes ver, es decir, claro que tendría que haber todas las asignaturas y trabajar esos elementos, por supuesto, pero yo le doy una vuelta más y digo, ¿y por qué no deberían ser esos elementos las asignaturas? ¿Y por qué no la prevención de la violencia de género es y debería ser una asignatura en torno a la cual se trabaje la lengua, las matemáticas, el conocimiento del medio, etcétera? Por supuesto, porque son elementos instrumentales que nos sirven. Y la música, y no veas cómo la música están las mujeres prácticamente desaparecidas y cómo la música tenemos que recuperar, por supuesto, y todas las materias, pero es desde esta perspectiva. ¿Pero qué es lo que pasa? Que la formación inicial del profesorado, es decir, la que damos los profes en la universidad, yo soy profe de la Facultad de Educación, a los futuros estudiantes, tiene un déficit en este sentido. Y fijaros qué déficit tiene. Os pongo un ejemplo.
Plan Bolonia venía a cambiar la universidad, a hacer grupos más pequeños, a homologar las titulaciones con Europa, a cambiar los planes de estudio para hacerlos más homogéneos. Y entonces, reunión de claustro de profesorado de toda la Facultad de Educación de la Universidad de León. Y nos movilizamos un grupo de profes, todo el colectivo feminista, diversos sindicatos, partidos políticos, para presentar una propuesta en el claustro de profesorado para sustituir dos asignaturas, las más potentes que hay en todas las facultades de educación de todas las universidades. ¿Saben cuáles son? Doctrina Católica 1 y Doctrina Católica 2. Con el Plan Bolonia pasaron a ser Religión Católica 1 y Religión Católica 2, un gran avance. Bueno, pues lo que planteamos en el claustro es sustituir eso, que es una imposición de un Estado extranjero. Es como si Alemania obligara a que estudiáramos según sus dictados, les impusiéramos esos dictados a los estudiantes españoles. Bueno, pues esto es una imposición del tardofranquismo, de la dictadura, a los estudiantes españoles, que se sigue manteniendo, y lo han seguido manteniendo todos los gobiernos, ¿eh? Bueno, pues en todas las facultades de educación existe. Bueno, pues propusimos que se cumpliera la ley y que en vez de Doctrina Católica 1 hubiera la asignatura que establecía el propio gobierno de Castilla y León, gobernado por el Partido Popular, que era Educación para la Igualdad. Y en vez de Doctrina Católica 2, que se propusiera la asignatura de Educación para la Prevención de la Violencia de Género, que así lo establecía también el Plan de Igualdad del gobierno del Partido Popular. ¿Y saben lo que dijeron los que somos profesores y profesoras de los futuros maestros y maestras? Que no. Los profes de los futuros educadores sociales y educadoras sociales dijeron que ni hablar. Que se mantenía religión católica porque ¿qué más da? Yo llegué a la universidad y planteé lo primero cuando yo estoy de delegado sindical y fui a lo que sería el comité de empresa, que en la universidad, al ser funcionarios, es la junta de personal docente, investigador, y planteé, oye, ¿cómo vamos a iniciar el curso escolar en la universidad con una misa? ¿Y saben lo que me respondieron el resto de delegados sindicales de todos los sindicatos? Pero, Quique, ¿para qué le das vueltas? ¿Qué más da? El que quiera que vaya, el que no, no. Si a nadie se le impone, si eso son costumbres, no sé qué. Claro, todo esto va generando. Si la propia formación que tenemos en la universidad es así, piensen, claro, yo pregunto a mi alumnado, el primer día de clase, ¿cuántos creen que no debe haber religión en las aulas? ¿Y saben cuánto levanta la mano de 83 a 84? Uno, efectivamente, 1 o 2 máximo. Y ya cuando les digo que habría que suprimir los conciertos, que es el factor de mayor exclusión socioeducativa en todo el país y que es una anomalía, somos una anomalía en toda Europa, y me dicen, no, hombre, los conciertos dan más libertad. Por eso, fíjense la labor que tenemos que hacer si el futuro profesorado le queremos plantear lo que has planteado muy bien, Pilar. Claro, por eso tenemos que formar también a los mayores. Es decir, el gran problema es la educación social, la educación de nuestra sociedad, porque los chicos y las chicas son fruto de lo que hacemos los medios de comunicación, fundamentalmente la familia, la escuela. Es decir, quien educa hoy son fundamentalmente más los medios de comunicación. Y la sociedad ahora mismo lo que tiene es un pensamiento profundamente conservador en este sentido. Así que tenemos mucho trabajo por hacer, mucha labor por emprender. Bueno, la estadística de mi escuela de magisterio cuando yo era estudiante hubiera sido muy diferente a esa que planteas ahora. Hay una cosa que me gusta mucho, que también aparece en el libro, lo digo porque todo el mundo nos animemos a leerlo, como antes le comentaba a Montse, es un libro riguroso, pero que no nos maltrata con citas, que a veces en la investigación es un maltrato el ir de vez en cuando buscando lo que ha dicho otro autor o otra autora sin que realmente nos haya pasado por el corazón. Allí cuando hablas de Paulo Freire, pues lo sientes en el corazón y lo escribes desde esa posición. Me gusta mucho cuando dices que la educación es aprender, no creer.
Y preparando este momento contigo, este fin de semana, por ejemplo, mi hijo me decía, pues mira, yo precisamente no pienso como tú. Y yo le decía, bueno, pues en lo que me toca seguramente algo bueno he debido ir haciendo, porque no se trata de que pienses lo mismo que yo, que reproduzcas lo mismo que digo, sino que realmente aprendas a tener un pensamiento, el tuyo, que además se vaya moviendo con respecto a tus experiencias y a tu manera de estar con otras y con otros. Y ahí es donde voy también, porque has hablado de la interculturalidad y del papel tan importante que tiene en un diálogo la otra persona. Otra persona que en este momento, yo creo que tan interesante, estamos hablando de una persona, unas personas que en este momento tienen experiencias y paisajes muy diferentes en nuestra ciudad. No somos las mismas y los mismos, sino que nos hemos convertido en unas sociedades de una pluralidad muy exquisita, donde la gente ha tenido experiencias infantiles muy diversas. Unas experiencias que, como digo, nos enfrentan a paisajes distintos y los paisajes también nos ayudan a entendernos y a comprender la realidad. El papel de la interculturalidad, ¿nos podrías comentar algo mientras alguien más se anima? Sí, bueno, fijaros, hay algo que siempre trabajamos en la escuela habitualmente, o deberíamos trabajar, que es esa pedagogía intercultural y antirracista, que eduque para una ciudadanía mundial sin exclusiones y que considere además la diferencia cultural como un valor. No es posible que sigamos con las fronteras. No es posible a estas alturas del siglo XXI que teniendo una memoria de nuestros padres, madres, tíos, tías que fueron emigrantes y que vivieron como ahora viven muchos de los inmigrantes aquí, hacinados, que venían únicamente aquí fumando Winston, con un coche de alquiler grande para mostrar que habían triunfado, cuando luego nos contaban al final que efectivamente estaban en una situación de explotación hasta límites increíbles, que nosotros reproduzcamos lo mismo que ellos sufrieron y olvidemos lo que significa que hace 100 años no había fronteras. Solo empezó a haber fronteras cuando empezó a haber justamente el modelo de explotación y de modelo de capitalismo tan brutal que hemos tenido ahora. Pero es que eso es lo que tenemos que combatir. Es decir, tenemos una sociedad que se ha enriquecido durante tantos siglos a costa del expolio no solo de Latinoamérica. Vean la película de Itziar Boyaín y también La lluvia, o lean el libro de Vargas Llosa del Congo, sobre el Congo, el sueño del Celta, de cómo hemos explotado, pero ahora seguimos explotando y saqueando. Itziar Boyaín lo refleja muy bien en la película, doble comparación, a través del BBVA, de Florentino Pérez, que todo el mundo sabemos y conocemos, y claro, al final eso lo acumulamos aquí y decimos, y ahora que nos hemos enriquecido, que no vengan. No, lo que tenemos es que plantear es otro modelo donde nadie tenga por qué vivir en la miseria. Y esto solo se puede hacer si educamos no en campañas de pobreza cero. Tenemos que empezar a superar las campañas de pobreza cero. Tenemos que pasar a campañas de riqueza cero. Que vivimos en un planeta finito, que los recursos es una cuestión matemática de primero de economía. Antes en primero de economía lo que se explicaba era que vivíamos en un planeta finito, que había unos recursos y que la ciencia de la economía era la ciencia para repartir de la forma más justa posible los recursos limitados que había en el planeta. Ahora no, eso ha desaparecido completamente. Pero es que para que no haya pobreza tenemos que erradicar la riqueza. El gran problema es la riqueza, la acumulación de la riqueza. Y eso lo dice el comunismo, lo dice el anarquismo, lo dice el cristianismo, lo dicen los grandes ismos de la historia. Quiero decir que no es algo nuevo. El cristianismo, el judaísmo, por ejemplo, por poner el más extremo, el judaísmo tenía la tradición de lo que se denominaba el reinado de Dios. Era una tradición que luego Jesucristo, el fundador del cristianismo, lo utiliza como elemento esencial de toda su prédica, de todo su engranaje.
Bueno, pues el judaísmo, ¿qué era eso de la tradición del reinado de Dios? Era una tradición que tú durante 40 años podías acumular lo que quisieras. Tu esfuerzo, esa cultura del esfuerzo, porque te has esforzado más que otro, y podías disfrutar. Pero al cabo de 40 años, todo volvía a repartirse de forma igualitaria en toda la comunidad. Todos, es decir, ¿qué hacía? Romper el derecho de herencia, que eso es lo que propone el anarquismo. Quiero decir que al final los grandes sismos se han dado cuenta que solo sobrevivimos por el apoyo mutuo, que dice Kropotkin en filosofía y que contra todo lo que venía diciéndose en la ciencia, lo han demostrado ahora Lynn Margulis Sagan, la hija de Carl Sagan. Tengo que poner ese apéndice porque la mayoría de gente solo conoce a Carl Sagan, siempre las mujeres desaparecen, pero es la mejor científica posiblemente del último siglo, y otros tantos que han demostrado que las especies, no solo la especie humana, sino todas las especies, solo sobreviven a través del apoyo mutuo. Que no hemos sobrevivido con esa lucha competitiva que solo sobrevive el más fuerte del spencerismo o la traducción del darwinismo al el modelo de Spencer en la sociedad. No, no, para nada. Es el apoyo mutuo el que ha permitido que la especie humana. Por eso tenemos que ser conscientes que la historia que nos han contado es mentira. Es la historia de los genocidios, la historia de las masacres, la historia de la guerra. Si eso hubiera sido la historia de verdad, la especie humana no hubiera sobrevivido. ¿Qué es la historia de los hombres, fundamentalmente? ¿Cuál es la historia que no nos cuentan? La intrahistoria, la historia del cuidado, del cariño, de la solidaridad, del apoyo, que eso no es noticiable, que casi siempre ha estado a cargo de las mujeres. Hay una novela preciosa de Jean-Marie Well, El clan del oso cavernario, que cuenta efectivamente cómo en la prehistoria las mujeres intercambiaban los saberes de las hierbas que encontraban medicinales para que su prole sobreviviera, y que eso permitió ir creciendo la prole, es decir, porque eran solidarias. Esto es lo que... Pero eso no es noticiable, ni eso. Claro, te tienes que leer a historiadoras como Anne Keller, a historiadoras críticas que te dan otra visión de la historia, pero la historia que viene en los libros de texto es una historia que nos enseña únicamente las guerras prácticamente. Bueno, pues este modelo es el que hay que cambiar. Y por eso digo que esta concepción de la educación desde otros parámetros interculturales, antirracistas, decoloniales, insumisos, esto es lo que tenemos que conseguir que sea la educación del sentido común, que es el menos común de los sentidos habitualmente, y que es lo que deberíamos justamente plasmar, no solo en el sistema educativo, sino en el sistema social y en cualquier espacio educativo, sea en la familia, en la comunidad, en el entorno, en cualquiera. Gracias, Quique. ¿Alguien más quiere hacer alguna intervención? Porque si no, también tenemos que predicar con el ejemplo y cuidarte un poco, sobre todo porque llevas un rato hablando de muchas cosas que has escrito y de tantas otras como escribirás. Mañana vas a seguir escribiendo con otras compañeras y con otros compañeros en un encuentro precisamente de memoria histórica. La memoria histórica que, como tú bien dices, no tiene que ver solamente con cómo los perdedores lucharon, sino cómo todas las que estábamos en esos momentos procuramos apoyarnos mutuamente y ser solidarias. Y no olvidar jamás aquellos horrores, porque no debemos volver a repetirlos. Es manido volver a hablar de que la memoria nos ayuda a no repetir errores anteriores. En cualquier caso, me gusta mucho que nombres a la memoria como una manera de entender el presente para darle una vuelta al pasado y, sobre todo, para no tenerle miedo al futuro. Así que, si no tenemos más cuestiones que comentar, por cierto, por la mañana te van a chillar muchísimo las orejas, porque el taller que vamos a iniciar a las 10, para todo el mundo que quiera venir, sobre todo para las organizaciones de la Red Local de Convivencia, va a tener que ver con esto, con qué pilares queremos apoyar nuestra pedagogía para cambiar el mundo desde la humildad de ser una brizna de hierba, como diría Walt Whitman. Así que buena trayectoria, Quique.
Sí, y cuéntanos, sí. acabas con unas palabras, sí. Sí, no, con la memoria. Es que me acordé al decirlo con la memoria, sobre todo porque en el siglo IV antes de nuestra era, Lucio Anneo Séneca ya decía aquello de no nos atrevemos a hacer muchas cosas porque aseguramos que son difíciles, pero son difíciles porque no nos atrevemos a hacerlas. Y yo creo que tenemos que atrevernos a soñar, es decir, que el taller de mañana sirva para soñar, porque nos estamos jugando el futuro de nuestros hijos e hijas y el de la sociedad en su conjunto. Por eso creo que como comunidad social, como comunidad educativa, debemos educar en la igualdad, en la inclusión, en la justicia social, en el bien común y en los derechos humanos desde una pedagogía claramente antifascista, sin concesiones ni medias tintas, porque no se puede ser demócrata sin ser antifascista. Pues muchas gracias a todos y todas, de verdad ha sido un placer estar con vosotros y vosotras y estar este ratito reflexionando y que nada, me tenéis a vuestra disposición siempre para todo lo que queráis y necesitéis. Y muchas gracias Pilar y al Ayuntamiento porque ha sido magnífico poder estar aquí. Muchas gracias. Muchas gracias. Así que aplaudimos. A vosotros. Muchas gracias, Quique. Descansa, descansa, que no es que te lo hayas ganado, es que es lo que se debe hacer cuando uno es feliz, como lo estás siendo tú siempre, con todas las cosas que haces. Muchas gracias por todo. Salud y república y más escuela pública. Vale, amén. Hasta luego. Chao, chao.